Si tienes un Airbnb y sientes que haces muchas cosas, pero no tienes resultados consistentes a largo plazo, probablemente el problema no sea todas las cosas que haces, sino cómo las haces, es decir, la estructura que sigues y el planteamiento que estás siguiendo. En este vídeo te voy a explicar la estrategia que yo sigo para trabajar cada uno de estos alojamientos de forma lo más profesional posible, desde la primera fase, que no puede ser otra que el análisis y estudio de mercado, hasta el trabajo operativo diario, digamos, que tiene cada uno de los alojamientos. Todo esto lo tengo aquí resumido en el esquema que ves en pantalla. Vamos a ir recorriéndolo sin ahondar, pero sí tomando una perspectiva genérica de todo el proceso, explicando también ejemplos, y yo creo que puede serte muy útil para, digamos, delegar o también tomar consejos de automatizaciones que probablemente no sepas y que te hagan la vida y el trabajo mucho más fácil con tu alojamiento, ganando en tranquilidad y por supuesto también obteniendo mejores reservas y mejores resultados económicos, que al fin y al cabo es lo importante cuando tenemos este tipo de alojamiento. Empecemos por tanto por este bloque 1, que no puede ser otro que un análisis y un estudio de mercado. Siempre se empieza por aquí, ¿vale? Y además este es uno de los pasos que más se suelen saltar los anfitriones. Antes de hablar de precios, de fotos o incluso de plataformas, hay que entender en qué mercado compite nuestro alojamiento. Es decir, no es lo mismo un estudio dentro de la ciudad que un piso familiar en la costa, que evidentemente una casa rural o un alojamiento que esté pensado específicamente para un turismo, como puede ser vamos a imaginarnos un alojamiento que está muy próximo a un aeropuerto. Pues evidentemente las estancias que tiene uno, tipo de viajeros que tiene uno, no van a ser iguales que los demás, ¿vale? En este bloque hay que analizar la competencia directa, hay que analizar la demanda real, el tipo de viajero, qué se está alquilando alrededor, a qué precios, con qué tipo de ubicaciones, de ocupaciones y demás. Y este análisis, como te digo, marca todo lo demás. Es decir, si no entendemos bien el mercado, cualquier decisión próxima va a ser basada en la intuición y no en datos reales. Entonces, ¿cómo hacemos este análisis y estudio de mercado? Bueno, pues utilizando, en este caso, una herramienta que yo te recomiendo porque es muy útil, como es AirDNA. ¿Qué nos muestra AirDNA? Pues en función de la ubicación de nuestro alojamiento, nos muestra información como los ingresos estimados, porcentaje de ocupación, el ADR, nos da análisis de la zona y también de la competencia, porque también nos muestra los datos de nuestra competencia de alojamientos que están por la misma ubicación y demás. Muy útil para tener, digamos, una referencia de cuánto tiene que hacer nuestro alojamiento o de, ya te digo, los números, por ejemplo, el ADR o el porcentaje de ocupación en el que nos tenemos que mover y podamos establecer nuestros objetivos para luego trabajar en función a esos datos. Pero no todo es, evidentemente, coger unos datos que están scrapeados de las plataformas, sino que tenemos que también hacer, digamos, nuestro propio análisis, que yo te recomiendo. Y es entender un poco la competencia. ¿Cómo? Pues conociendo la zona, qué tipo de propiedades hay. Es una zona de únicamente apartamentos, tenemos unos apartamentos o una zona, digamos, donde nos movemos con unos alojamientos de peor calidad, de mejor calidad, cuántas son las ocupaciones en las que nos estamos moviendo, está muy próximo vamos a poner un alojamiento que está en medio de la ciudad, está muy próximo a la zona turística, está muy lejos, qué tipo de amenidades buscamos dentro de este alojamiento o digamos tiene el alojamiento de la zona. Pues por ejemplo, si estamos hablando de una zona que está en una ciudad que hace mucho calor, la mayoría tienen aire acondicionado, no nos podemos diferenciar por el hecho de aportarlo, parking, nos diferenciamos de la competencia si aportamos parking porque la mayoría no lo tiene. Entender, ¿vale? Entender, ya te digo, esos alojamientos, buscar dentro de las propias plataformas y por supuesto también la review, ¿vale? Muy importante el tema de la review porque son oro, ¿vale? No es tanto por la nota, sino por lo que se repite, qué valoran los huéspedes y qué problemas aparecen una y otra vez, ¿vale? Nos da muchísima información acerca de, el tipo de cliente y lo que están buscando, ¿vale? Muchas veces el alojamiento no funciona mal por el precio, sino porque promete una cosa y luego ofrece otra, o porque le faltan detalles que la competencia sí que tiene, ¿vale? Entonces, este bloque sirve perfectamente para entender qué estamos vendiendo realmente y a qué tipo de huésped los vamos a hacer. Bien, con todo lo anterior claro, ahora tenemos que pasar a la fase de lanzamiento del listing, ¿vale? Lanzamiento y optimización del anuncio realmente. Aquí trabajamos varios elementos principales, como son la fotografía,
la primera reseña, el precio, copy, que va en función de la descripción y el título que vamos a tener en el anuncio, qué plataformas vamos a utilizar. He puesto algunos ejemplos, evidentemente las más conocidas y utilizadas, como pueden ser Airbnb, Booking o Verbo, y la sincronización de los calendarios. Si vamos a trabajar, como es normal, en más de una plataforma para no depender únicamente de una, los calendarios tienen que estar sincronizados. En este caso he puesto la sincronización y call porque voy a plantear que era un anfitrión que únicamente tiene un alojamiento, que es lo más normal. En el caso de que tenga más de uno, exactamente igual, los calendarios tienen que seguir sincronizados, pero a lo mejor ya sí que te puedes plantear, también desde si tienes solo una propiedad, pero digamos que con una propiedad todavía el uso de un channel manager o un PMS puede quedar un poco más relegado y no tiene a lo mejor tanto sentido el uso. Depende si a lo mejor eres un anfitrión muy profesional, sí que puedes, o que quiere profesionalizarlo mucho, sí que puedes plantearlo, ¿vale? Pero vamos a ponernos que eres un anfitrión, digamos, que va a empezar con el alojamiento y de primera lo único que quiere es empezar a entender el funcionamiento del alojamiento en las plataformas. Pues en este caso, calendario con sincronización y call, ¿vale? Para que no dependa de cerrar y abrir fechas manualmente, de tener que estar pendiente cuando entre una reserva en un alojamiento de una plataforma en tener que cerrarlo en otro para evitar un overbooking. Estas cosas tienen que evitarse evidentemente ya. La sincronización ICAL no es instantánea, tarda unos minutos en sincronizar los calendarios, pero vamos a poner que es poco probable que cuando te entre una reserva, en esos minutos que tarda en sincronizar, te vaya a entrar otra, ¿vale? Vamos a pasar para empezar al tema de las fotografías profesionales. Vamos a ver. El hecho de hacer unas fotografías con el móvil, que todavía sigue habiendo anfitriones que siguen haciéndolo, me da igual que sea un iPhone que hace buena fotografía, eso tiene que quedar ya relegado. Cuenta con un fotógrafo profesional especializado en hacer por fotografía alojamientos turísticos. Saben sacarle mucho más partido del que puedas hacerlo tú. ¿Puedes hacerlo tú y ahorrarte este gasto? Sí, pero es un gasto que vas a recuperar en las primeras reservas. Es que no vale la pena. Y el partido que le puedes sacar al alojamiento es muchísimo mayor. Ten en cuenta que las fotografías es la primera impresión que lleva un huésped de tu alojamiento. Y la más importante además. Porque si no le gusta lo que ve, independientemente del precio que tenga y del resto del anuncio, no va a reservar tu alojamiento. Por tanto, contar con las fotografías profesionales hoy día, ya en pleno 2026, es obligatorio. Obligatorio. Y sigue habiendo muchísimos anfitriones, muchísimos propietarios que siguen trabajando sin fotografías profesionales. Y se nota. Se nota muchísimo cuando ves un anuncio que todavía no tiene fotos profesionales. Vamos a pasar con el tema de la reseña. ¿Cómo conseguir tus primeras reseñas? Existen muchas estrategias que puedes utilizar para potenciar tu alojamiento y tener esa prueba social que es muy importante a la hora de tener y de generar confianza en los huéspedes. ¿Cómo? Bueno, alguna de ellas, por ejemplo, es empezar con una estancia mínima de una noche para potenciar muchísimo esa reserva, conseguir 3, 4 primeras reseñas que nos va a dar esa prueba social y luego ya tener, digamos, volver a lo que sería una estancia mínima acorde a tu mercado, ¿vale? A lo mejor tu mercado marca una estancia mínima de una noche. Si es así, pues establecemos unos precios un poquito por debajo de la competencia para intentar potenciar esas primeras reservas que sumado a la visibilidad que te da la plataforma cuando empiezas con el alojamiento, van a entrar seguro, ¿vale? Evidentemente no voy a mencionar el hecho de tener que dar un servicio perfecto, siempre, ¿vale? Pero sobre todo en las primeras reseñas, porque si empezamos mal, eh, es complicado luego levantar un anuncio, ¿vale? Al tema de los precios, voy a hacer un inciso aparte, ¿vale? Voy a seguir con el resto de las secciones, como puede ser el copy, la OTA y el calendario, bueno, que ya lo hemos hablado, y luego haré mención aparte para el tema de los precios, porque lo merece, ¿vale? Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta y vamos a hacer un apartado. Copywriting, exactamente también igual de importante. Descripción optimizada, título optimizado. Título. Vamos a mostrar los beneficios y las características principales de nuestro alojamiento. Tenemos unos 50 caracteres que recordar, por ejemplo, en Airbnb, más en Booking, para mostrar las principales características de nuestro alojamiento. ¿Qué amenidades nos diferencian del resto? ¿Qué estancias son superiores? Todo tiene que ir
en función de las características de nuestro mercado y de esa diferenciación que queremos encontrar, y debemos comprimirlo y mostrarlo lo mejor posible en el título. Luego en la descripción ya sí nos podemos explayar más, explicar las instancias que tenemos dentro de nuestro alojamiento, las zonas comunes que nos diferencian, todas esas amenidades extras, en función del tipo de viajero que queremos buscar, pues si estamos en un alojamiento que está muy enfocado a un destino turístico en concreto, pues destacar, por ejemplo, la distancia, esas amenidades extras, pues imagínate que ofrecemos piscina, cercanía a la playa, wifi, aire acondicionado, ¿vale? Tiene que estar optimizado para el tipo de público y tipo de ubicación que tenemos. Y luego, por último, nos vamos a las otras, y es decidir qué plataformas queremos trabajar, ¿vale? La mayoría, casi diría que vamos a decir casi el 100% de los anfitriones trabajan Airbnb, trabajan Booking, en un poquito menor medida Verbo, ¿vale? Que es del grupo Expedia, aunque también es muy, a lo mejor no tanto en España, pero por ejemplo en el mercado americano es de los más utilizados junto con Airbnb. Booking estaba orientado a hoteles, hoy día ya tanto hoteles como para alojamientos turísticos, y luego Airbnb, bueno, que es, digamos, la joya de la corona, por lo que muchos anfitriones empezaban a trabajar porque es el más conocido, también por el tema de la partición, digamos, de la comisión, pero hoy día, bueno, al fin y al cabo, que sepa todos los anfitriones que al fin y al cabo casi todas se llevan el mismo porcentaje de comisión, en torno al 15-16%, por lo que trabajar en una u en otra no debes estar orientado al tipo de comisión que nos cobran las plataformas, porque lo que no te cobran a ti se lo cobran al huésped. Entonces, sí que algunos alojamientos funcionan mejor en Airbnb, otros funcionan mejor en Booking. Eh, en mi opinión, debemos de no depender solo de una y trabajar en todas las plataformas que podamos, al menos en Airbnb y en Booking, por supuesto, y mediante esa sincronización, pues que vaya en función del tipo de alojamiento que tengamos, irá funcionando mejor una que otra. Antes de seguir con el resto del alojamiento, quiero detenerme en el bloque de precios, porque este es sin duda el área que más ha evolucionado y más se ha profesionalizado en el mundo del alquiler turístico en los últimos años. Hace tiempo, la mayoría de anfitriones únicamente trabajaban con un precio por noche y de vez en cuando hacían algún ajuste, pero eso hoy día ya no funciona, ¿vale? Si sigues trabajando así, pues siento decirte que estás dejando mucho dinero encima de la mesa. Pues, ¿por qué? Porque el mercado es mucho más dinámico, ¿vale? Hay mucha más competencia, los precios cambian constantemente también en función de la demanda y también es cierto que ha aparecido una figura muy relevante, cada vez más relevante, dentro de este mundillo, como es la del Revenue Manager. El Revenue Manager no se dedica a subir a bajar los precios sin más, ¿vale? Su trabajo es maximizar ingresos teniendo en cuenta todo lo que hayamos mencionado. El mercado, la demanda y los costes reales del alojamiento, ¿vale? Y esa es la lógica que deberíamos de aplicar todos. También tú, si únicamente manejas un único alojamiento. Entonces, volviendo al esquema y a lo que ya hemos hablado, dentro de los precios hay que atender a dos tipos de factores, ¿vale? Los que son los factores externos, que son la competencia, la demanda del mercado, la estacionalidad. Todos entendemos que no puede ser, no puede tener el mismo precio una noche de un martes que la noche del sábado, o los precios de agosto como los precios de febrero, por ejemplo. Entonces, evidentemente, y teniendo en cuenta que nosotros no podemos alterar ni que tenemos peso en este tipo de factores que no vienen dados, tenemos que irnos a los factores internos, que esos sí los podemos manejar y los podemos ir modificando para ir consiguiendo todos nuestros objetivos que nos proponemos. ¿Cuáles son algunos de ellos? Bueno, los costes reales del alojamiento, el margen mínimo que necesitamos para que nos compense alquilar y los objetivos que hayamos establecido, por ejemplo, como propietarios. No todos los alojamientos necesitan ni buscan lo mismo, ¿vale? Siempre empiezo definiendo un precio mínimo viable, un precio por debajo del cual no tiene sentido alquilar porque no cubre esfuerzos, ni el tiempo ni los costes. Y a partir de ahí se construye todo lo demás. Como puedes ver también en el esquema, pues he representado algunas de las modificaciones que nosotros como gestores podemos aplicar a nuestro alojamiento para hacerlo más atractivo y manejar los precios. Como pueden ser, pues en este caso, por ejemplo, orientado más a la plataforma de Booking, planes de tarifa, tenemos la tarifa estándar, pero también podemos añadir la tarifa no reembolsable, en la que aplicamos un descuento para los huéspedes a cambio de no tener cancelación gratuita. Podemos intentar conseguir reservas un poco, estancias más largas,
aplicando una tarifa semanal con un porcentaje incluso mayor, o jugar con descuentos y promociones, como por ejemplo el programa Genius de Booking, la tarifa móvil, diferentes periodos o los descuentos de última hora cuando pues tienes unos huecos que no has conseguido reservar y quieres hacerlo más atractivo para intentar conseguir esas reservas de última hora. Y aquí hago otro inciso para hablar del tema de la automatización y las herramientas que en este caso yo uso y yo aconsejo, como es PriceLabs. PriceLabs es una de las herramientas más utilizadas a nivel profesional dentro del alquiler turístico. PriceLabs no decide por ti, lo que hace es automatizar los precios y hacer algunos ajustes en función del mercado, ¿vale? Analizando datos como la demanda, la ocupación de la zona, estacionalidad, los eventos, el comportamiento de la competencia y a partir de ahí pues va proponiendo precios dinámicos día a día. Además permite trabajar aspectos pues, muy importantes como son ese precio mínimo que ya hemos hablado, también precios máximos, aunque puede no tener tanto sentido, y el precio base a partir del cual vamos moviéndonos diariamente. También ajustes por fines de semana, descuentos por estancias largas, variaciones según la antelación con la que entra una reserva. Todo esto, bien configurado, pues ahorra mucho tiempo y sobre todo evita decisiones impulsivas, ¿vale? Sobre el tema de los precios. Ahora bien, aquí hay que ser claro y es que PriceLabs es una herramienta, ¿vale? No es una estrategia. Si se configuran mal o se deja sin funcionamiento, sin criterio, lo que puede hacer es más daño que bien. Por eso siempre hay que partir de la base clara, que es entender el alojamiento, entender el mercado en el que nos movemos, definir bien los márgenes y luego utilizar estas herramientas como apoyo. No dejarlas tampoco en piloto automático, ¿vale? Te digo además que PriceLabs ofrece un periodo de prueba gratuita, ¿vale? Viene muy bien para probarla dentro de tu alojamiento, entender cómo funciona y no tiene compromiso. En la descripción del vídeo te dejo un enlace de registro, ¿vale? Para que, por si quieres echarle un vistazo y probarla por tu cuenta. Bien, ahora vamos a hablar de lo que sería el trabajo operativo diario. Esto básicamente aquí entramos en el día a día, ¿vale? Donde muchos anfitriones se desgastan y todo esto hay que tener en cuenta que las tres cosas que hemos puesto aquí, precio, atención al cliente y optimización del listing, son imprescindibles a la hora de conseguir ese mejor posicionamiento y visibilidad que nos va a dar la plataforma para conseguir reservas. Cuanto mejor posicionados, más visibles somos. No voy a entrar en cosas técnicas de conversión rate, CTR y demás, pero más probable es que acabamos consiguiendo la reserva, ¿vale? Y mayor número de reservas vamos a conseguir. ¿Qué influye y qué evidentemente son las cosas a las que tenemos que atender en el día a día? Pues evidentemente esa gestión de precios, que ya hemos hablado anteriormente, y ahora voy a hacer un poquito de más inciso en lo que es la atención al cliente y la optimización del listing. Optimización del cliente, atención al cliente, perdón, pues vamos a tener, digamos, dos ramificaciones. Una, la que va a ser con la otra. A esto me refiero a problemas que tienen que surgir y va a tener que contactar con atención al cliente de Booking, atención al cliente de Airbnb, atención al cliente de la plataforma que sea para solucionar estas cosas y vas a tener que llamar. Y también puedes delegarlo, pero entiendo que en este punto pues todavía no vamos a estar. Y atención al cliente con los huéspedes. Contestar los mensajes, atender a todos los requerimientos que te pueden hacer antes, durante y después de su estancia y demás. Para esto es importante tener en cuenta que podemos automatizar de alguna forma esta atención que damos, esta comunicación con el huésped, con plantillas, con respuesta automática. Las dos plataformas dan la opción de hacerlo, ¿vale? Pues ya sea, por ejemplo, información con el check-in, información con el check-out, para pedir, por ejemplo, el comentario una vez salen. También en el caso, pues, por ejemplo, de cuando tú ves que hay preguntas que se repiten muchísimo en las cosas que te pueden preguntar o te pueden pedir los inquilinos, pues ya sea preguntando por el wifi, preguntando por, si imagínate que tiene una piscina, pues sobre la piscina, bueno, que sepas que estas respuestas automáticas también las puedes programar para no tener que estar continuamente pendiente de la mensajería con el huésped. Y también que sepas que es importante tener un muy alto ratio de tiempo de respuesta, porque cuanto más alto es, y si está en el 100% mejor afecta al fin y al cabo al posicionamiento, mejor posicionado va a estar, ¿vale? Todo influye al fin y al cabo en ese posicionamiento del que hablamos. Optimización del listing, pues el listing requiere una revisión, no voy a decir diaria, pero
probablemente sí semanal, ¿vale? Revisando métricas, revisando el porcentaje de ocupación a X fechas, pues ya sea 7, a 15, a 30, a 60 días, qué CTR, qué conversion rate, bueno, lo he mencionado aquí, no voy a entrar mucho y a ponerme técnico, pero en las herramientas profesionales, por ejemplo, de Airbnb, pues eres capaz, puedes visualizarlo, ¿vale? Puedes ver cómo estar frente a la competencia, si es más alto, si es más bajo, medir al fin y al cabo, ¿vale? Para tomar decisiones en base a esta información y ir mejorando. ¿Qué posicionamiento y visibilidad tenemos en estas plataformas? Puedes hacer búsqueda en incógnito de distintos dispositivos para ver en qué página estamos, si estamos más altos, si estamos más bajos, qué hay que mejorar. El tiempo de respuesta, este que he comentado anteriormente, todo es importante, ¿vale? Tener en cuenta todas estas métricas, toda esta información para estar encima, para que las plataformas entiendan que no hemos creado el anuncio y lo hemos dejado. No, tenemos que ser proactivos, tenemos que estar atentos, tenemos que estar muy encima para que las plataformas entiendan esto, posicionarnos mejor, que es lo que van a hacer que al fin y al cabo bueno, pues como bien he dicho ya, nos posicionemos mejor que la competencia y seamos más visibles, que es lo que al final va a traer la reserva. Bien, ahora vamos a seguir viendo otro apartado que también es importante, como es el de la documentación de los procesos, limpieza, check-in, check-out, que al fin y al cabo, bueno, pues son todos los procesos que tienen lugar dentro del alojamiento. En cuanto a la documentación de procesos, bueno, yo he hecho la ramificación aquí con Notion, que es la herramienta que yo uso para documentar toda la información del alojamiento. Para tener clara la operativa, en el caso, ahora me voy a pasar a la limpieza, pero en el caso de que tenga una limpiadora y tenga esto delegado, saber cómo se hace el check-in, cómo se gestionan las incidencias que ocurren dentro del alojamiento, cómo nos comunicamos con el huésped, todo esto tiene que estar bien documentado. Ya te digo, yo uso Notion, pero tú puedes usar evidentemente otra herramienta que quieras, como WhatsApp, como las notas, lo que quieras. Notion es muy cómodo, ya te lo digo. Y todo esto nos ahorra sobre todo mucho tiempo y mucho estrés. También a la hora, te pongo el caso, por ejemplo, yo he tenido hace poco una incidencia con un inquilino y en el caso de que lo manejes tú, pues digamos que tienes toda la información de primera mano, pero si tienes delegado este apartado y no tienes que hacerlo tú, la persona que se haga cargo de esto tiene que saber cómo proceder, ¿vale? Para resolver esa incidencia. Le hacemos la vida más fácil. Bien, y ahora vamos a hablar del que uno de los puntos que más impacto tiene dentro de Airbnb y que curiosamente es uno de los que más problemas da cuando no está bien organizado, ¿vale? No hablo solo de que el alojamiento esté limpio, sino de que tengan un estándar constante, ¿vale? Porque muchos problemas vienen de que una limpieza sale perfecta, no han dejado un día en la limpieza y la siguiente no tanto, ¿vale? Se han dejado un pelo, se han dejado una pequeña mancha en el sofá y eso el huésped lo nota enseguida. Entonces, para evitar esto, lo más importante es trabajar con un equipo de limpieza, una limpiadora profesional, ¿vale? Y además estable, que no vayas cambiando mucho en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando una persona limpia siempre el mismo alojamiento, pues conoce los puntos críticos, sabe que hay que revisar y el resultado es pues generalmente mucho más regular, ¿vale? Y además, la limpieza no es solo limpiar, es también revisar el estado general del alojamiento. Ver si falta algo, ver si algo se ha estropeado, si hay detalles que conviene arreglar antes de que se vayan acumulando por muy pequeños que sean. Tener unas pautas claras de limpieza y de revisión da muchísimos problemas, lo que hayamos mencionado antes, documentación de procesos. No hace falta tampoco nada complejo, pero sí que todo el mundo tenga claro cómo hay que limpiar para seguir ese estándar y las pautas claras de lo que hay que revisar siempre, ¿vale? Y además, cuando este bloque está bien trabajado, se reducen muchísimo las incidencias, las malas reseñas y el desgaste de la gestión diaria, ¿vale? Eso además se nota muchísimo en el largo plazo. Yo he ramificado, aquí como puedes ver en el esquema, y te he puesto webs o plataformas donde puedes encontrar esas limpiezas, esas limpiadoras, esos equipos de limpieza profesionales. Doméstico 24 es una de las más utilizadas aquí en España, pero bueno, también te puedes encontrar a gente que ofrece sus servicios, ya sea por Facebook, por mil anuncios, y luego para mí, la que yo creo que es la más importante es tener referencias personales de gente cercana. Es decir,
seguramente conozca a alguien más en tu propia ciudad, en tu propio barrio, que tenga otro piso, que ya tenga una limpiadora, que te digan que trabaja bien, que te la puedan recomendar. Sobre todo de gente cercana que te pueda recomendar equipos de limpieza. Mucho mejor que si no los conoces, ¿vale? El trato va a ser mucho más fluido, probablemente el precio que te den también va a ser más competitivo y demás. Y ya te digo, sobre todo en esos primeros meses que empiezas a trabajar con un equipo de limpieza nuevo, estar muy encima, que se vayan cumpliendo, que se vaya cumpliendo la forma de trabajar que quieres dictar, que se vayan cumpliendo ese estándar y esas pautas que estén muy claras. Y te digo más, y es que eh, en nada hay que escatimar la inversión, pero un buen equipo de limpieza es la mejor inversión que puedes hacer dentro de tu Airbnb. ¿Vale? No escatimes en lo que pueda cobrar. Si son buenos, trabaja con esa gente, remunera bien el trabajo y sigue colaborando con ellos porque ya te digo que estar constantemente cambiando de equipo de limpieza te va a traer muchísimos problemas y dolor de cabeza sobre todo. Y ahora, por supuesto, vamos a terminar hablando del último proceso, que es el de check-in y check-out. Y es otro de esos puntos que parecen sencillos, pero que marca mucho la diferencia de la experiencia del huésped en tu día a día como anfitrión. Y es que aquí no hay una forma, digamos, correcta de hacerlo, pero sí que hay que elegir bien el sistema según el tipo de alojamiento y cómo, sobre todo, quieras gestionar tu tiempo. Básicamente, hay tres opciones que son las más habituales. No te la he incluido aquí en el esquema, pero bueno, porque está claro que la primera es el check-in personal, no hay ninguna automatización. Funciona bien a lo mejor cuando tienes pocas reservas, cuando el alojamiento a lo mejor también es muy premium y quieres un trato más cercano con los inquilinos. Pero el problema de esto es que te ata horario. Y en cuanto hay retraso o cambio de última hora, pues empieza a generar mucho estrés porque va a estar muy dependiente y probablemente esperando, gastando tu tiempo esperando a que lleguen los inquilinos al alojamiento. Y luego para mí están todas las demás, digamos, formas que son más automáticas o que no te tienen por qué depender de ti, que para mí son ideales porque estar entregando llaves, esta es mi opinión, ¿vale? Estar entregando llaves en pleno 2026 no puede ser una opción, ¿vale? Vamos a tratar cada una de las tres. La primera es la más probablemente habitual, que son las cajitas con código, las cajas de llaves. Es un sistema muy sencillo, muy económico y muy extendido, ¿vale? El precio, quiero recordar, de cada lockbox puede ser de unos 10, 15 euros, ¿vale? Bien gestionado, pues funciona bien, pero hay que tenerlo muy controlado. ¿Qué ubicación ponemos la cajita? Instrucciones claras, revisiones frecuentes, porque a un punto donde suelen aparecer incidencias, pues hay gente que las maltrata muchísimo, se pueden romper. Imagínate que hay una incidencia muy tarde porque no funciona bien y no abre, no pueden los inquilinos tener la llave, en fin, puede ser un punto importante de incidencia, ¿vale? La otra opción pues, son las cerraduras inteligentes o los sistemas de acceso con código. Yo he establecido dos, como son Nuki y Equiles, porque personalmente y en mi experiencia son los que mejor he visto que funcionan. Yo he utilizado Nuki, funciona muy bien. He visto cómo funciona Aquiles, que bueno, lo he visto también en otra empresa y en otros gestores, y funciona súper bien y cualquiera de las dos te vale. Son para mí las más cómodas a largo plazo, sobre todo si tienes mucha rotación, también si tienes más alojamiento y automatizan gran parte del proceso y reducen sobre todo muchos problemas con los horarios, ¿vale? Te permiten tener check-in 24 horas o al menos hasta una hora más tarde de la que no tienes que estar pendiente, con lo cual, bueno, pues muy positivo y cada vez más que los huéspedes reclaman esa automatización en cuanto a los check-in y check-out para, bueno, al fin y al cabo tener más libertad y que ellos tampoco tengan que estar pendientes de que vayas tú a abrirle la puerta. Y he añadido otra opción que creo que esta no es muy conocida, que es Keynest, que es una empresa que te da la opción de guardar unas llaves, digamos, en unos casilleros. Bueno, ellos establecen puntos, digamos, de control en muchas ciudades y tú puedes guardar con seguridad, evidentemente, la llave y darle la dirección para que los huéspedes vayan a recogerla, ¿vale? Ahí está cada vez más extendido. En España hay muchísimas ubicaciones donde están, muchísimas ciudades, muchísimas ubicaciones dentro de cada ciudad, por lo que sí queda muy cerca de tu alojamiento, por suerte, pues creo que puede ser una opción muy interesante. Las cerraduras inteligentes, evidentemente, tienen un coste muy superior. Yo soy muy partidario de ellas porque al fin y al cabo ese coste lo va a amortizar con el paso del tiempo. Pero bueno, ya depende un poco, ya te digo, siempre del objetivo que tú tengas
este tipo de automatizaciones, cómo quieras recibir a los huéspedes o cómo quieres que los huéspedes pues entren al fin y al cabo a tu propiedad. Pero al fin y al cabo, y lo más importante es que esté bien planteado, que se reduzcan mensajes, que se reduzca fricción, incidencia y mala experiencia desde el primer minuto, ¿vale? Eso se nota muchísimo en la reseña y evidentemente tú ganas sobre todo en tranquilidad. Y bueno, espero que el vídeo pues, te haya servido, que te haya dado una visión más clara de cómo quieres enfocar la gestión de tu Airbnb de una forma un poco más ordenada y más profesional. La idea no es que hagas todo perfecto ni que lo apliques todo de golpe, sino que tengas claro pues, qué piezas son importantes, empieza a revisar tu alojamiento con otra perspectiva, porque muchas veces pequeños cambios en el precio, pequeños cambios en los procesos o en cómo se organiza el día a día, pues pueden marcar una diferencia enorme. Entonces, si gestionas un alojamiento y sientes que hay cosas que no terminan de cuadrarte o simplemente quieres una segunda opinión pues, sobre precios, sobre el anuncio, la estrategia que estás siguiendo, puedes escribirme y lo vemos con calma en una consultoría. También pues trabajo con anfitriones que quieren mejorar su forma de gestionar, profesionalizar algunos puntos clave o apoyarse en alguien con experiencia para tomar mejores decisiones sin necesidad de delegarlo todo. En la descripción del vídeo te voy a dejar los enlaces por si quieres contactar conmigo y ampliar también la información. En cualquier caso, el primer paso siempre es analizar bien el alojamiento, ver qué tiene sentido mejorar y qué no. Si el vídeo pues, te ha resultado útil, pues suscríbete al canal, ¿vale? Aquí voy a compartir contenido, sobre todo pensado para anfitriones que ya están gestionando o que quieren hacerlo mejor, sin complicarse mucho y sin muchas fórmulas raras que a veces pues, se escuchan mucho por redes y demás. Así que nada, pues muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en un próximo vídeo.